Pero aquí quizás lo más importante, más que la figura y el personaje, es la misión y el contenido. Fijaros que muchos apóstoles quedan muy desdibujados. Algunos desaparecen, esos apóstoles, no saben mucho de ellos y tal. Pero ¿qué es más importante? El esfuerzo vigoroso que hizo cada uno de ellos para que se expandiera la buena nueva. Hemos llegado al final de este largo camino, de este curso. Estoy contenta de veros aquí, gracias. No solo por venir hoy, sino por haber sido tan constantes a lo largo del curso. En este año donde, bueno, pues hemos aprendido un libro poco conocido, que son los Hechos de los Apóstoles. Hemos recorrido con Pedro, con Pablo, con Esteban, con Felipe, con todos estos seguidores de Jesús, pues los caminos y los mares del Mediterráneo oriental. Y hemos seguido sus aventuras, sus hazañas y todo en los inicios de la Iglesia, de nuestra Iglesia, cómo fue todo desde que Jesús subió al cielo. Y después de los Hechos de los Apóstoles, pues nos hemos atrevido con el libro más complicado, increíble y asombroso de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y hemos descubierto pues, que el mensaje del Apocalipsis es tan actual y tiene tanto que decirnos hoy, ¿verdad? Y ojalá pues vayamos profundizando y descubriendo más. Pero bueno, llegamos al final del curso y bueno, pues os dije que haría una clase un poco especial para terminar. Y en la clase de hoy vamos a ver qué fue de los 12 apóstoles. Porque claro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos seguido muy de cerca a Pedro, a Pablo, a Esteban, a Felipe, a Bernabé, pero básicamente los Hechos se centran en Pedro y en Pablo. Los otros 11 o 12 contando a Matías, ¿qué fue de ellos? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo murieron? Porque la tradición dice que todos, menos uno, murieron mártires. Así que hoy vamos a hacer una presentación sencilla y vamos a ver qué es lo que sabemos o no sabemos de los otros apóstoles, qué fue de ellos, qué hicieron y qué es lo que nos cuenta la tradición de la Iglesia. Así que vamos allá, vamos a ver qué pasó con los 12. Bien, pues para empezar hemos de recordar que Jesús designó a 12 apóstoles que estuvieran con él. Jesús tenía muchos más seguidores y discípulos, tenía cientos, pero instituyó a 12. ¿Quiénes eran estos 12? Pues según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, porque el evangelio de Juan no lo menciona, pues eran Simón, con el sobrenombre de Pedro, su hermano Andrés, los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los que tenían este apodo, Boanerges, hijos del trueno, por su carácter impetuoso. Y después pues tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo, que era el recaudador, Tomás, Santiago el de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, Tadeo, Judas Tadeo, Simón el de Caná o Simón Cananeo y Judas Iscariote. Aquí tenemos la lista de los 12. Pero ¿por qué Jesús elige 12? Y esto lo hemos visto en los Hechos varias veces, la importancia del número 12 en la Biblia. 12 para la cultura bíblica, para los judíos, era el número de la completitud, la completez y la plenitud. Y 12 eran las tribus de Israel. Por tanto, nombrar a 12 apóstoles quiere decir que va a nombrar a 12 hombres para que prediquen el Evangelio a todo el pueblo de Israel completo. Pero si pasamos del pueblo de Israel al resto de la humanidad, se refiere a toda la humanidad. 12 es ese número que representa la totalidad. ¿Pero qué ocurre con los 12? Claro, estos 12 apóstoles de Jesús eran judíos, embebidos en la cultura de Israel y tenían pues ese sueño, ¿no?, de que cuando Jesús pues fuera el rey, el Mesías prometido, ellos serían los 12 pues, generales, capitanes, ministros, los grandes consejeros del rey. Pero ya vemos que la historia de Jesús acabó de otra manera. Jesús no fue rey nunca, fue rey de otra manera, es rey de otra manera. Pues bien, ¿qué sucede con estos 12? Que uno de los 12 traiciona a Jesús. Judas lo vende por 30 monedas y después de la muerte de Jesús, pues quedan 11. Y Jesús dice, ¿vamos a nombrar otro para ser 12? Nunca lo dice.
Nunca. Son los otros 11 que quedan que le preguntan a Jesús antes de subir al cielo: ¿y vas a restaurar ahora los 12? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vamos a ser 12? ¿Y Jesús qué les dice? ¿Recordáis lo que les dice? No os toca a vosotros saber ni el cómo, ni los tiempos, ni qué va a pasar. Vosotros ahora id y anunciad el Evangelio a todo el mundo. Dejaros estar de 12. Pero Pedro y los demás se empeñan en volver a ser 12. Y recordáis que convocan aquella asamblea y deciden elegir a un sustituto que ocupe el lugar de Judas. Y se presentan 2 candidatos, que son Bernabé y Matías, y al final sale Matías. ¿Recordáis esto? Así que el fracaso de los 12, ¿qué significa? Que ya no es tan importante que sean 12, 11, 10 o 20. Lo importante es que vayan a evangelizar. Pero en la mentalidad judía de Pedro y los demás ha quedado el número 12. Bien, ¿cómo podemos saber qué fue de los demás apóstoles? Bueno, pues sabemos bastantes cosas por el libro de los Hechos, ya sabemos bastantes cosas que suceden con la primera comunidad. Pero claro, el libro de los Hechos habla poquísimo de los demás apóstoles. Ya os he dicho que habla de Pedro, de Pablo, un poquito de Santiago, pero ¿y los demás? ¿Qué ocurre? Ni los Hechos ni los Evangelios nos dicen nada. ¿Cómo lo tenemos que saber? Pues lo sabemos un poquito por los Hechos, un poquito por las cartas de Pablo, pero básicamente lo sabemos por una historia de la Iglesia que escribió el obispo Eusebio de Cesarea en el siglo IV, 300 años después. Ya os podéis imaginar que esta historia, pues, ¿qué recoge? Tradiciones más antiguas, cartas, documentos y otros escritos anteriores a Eusebio de Cesarea. ¿Qué son estos escritos y estas tradiciones? Apócrifos. Hay evangelios apócrifos de algunos apóstoles y hay otras tradiciones que fueron recogiendo diversos obispos de la Iglesia. ¿Qué ocurre con estos apócrifos y tradiciones? Pues que cuentan muchas cosas, pero a veces son incluso cosas contradictorias. ¿Qué de verdad hay en todo esto? ¿Qué pasa cuando una tradición te dice que tal apóstol se fue a la India y otra te dice que se fue a Etiopía? ¿Quién dice la verdad? ¿De dónde salen estas tradiciones? ¿De dónde salen? Aquí tenemos a Eusebio de Cesarea, que hizo un gran trabajo de recopilación e investigación de tradiciones, pero él mismo a veces reconoce que no sabe hasta qué punto estas tradiciones son de fiar. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues las tradiciones normalmente se basan en algo real. Siempre podemos pensar cuando el río suena, aguas lleva. Pero no sabemos hasta qué punto hay una base de realidad o una leyenda añadida, sobre todo cuando las tradiciones no coinciden entre sí. Luego hay otro tema, y es que en la antigüedad estaba muy en boga lo que podríamos llamar la circulación de reliquias de santos. Y las reliquias viajaban y se llevaban de un sitio a otro y a veces llegaban muy lejos, pues se recogían huesos, restos de ropa, restos de algún santo apóstol y se llevaban a otro lugar. ¿Para qué? Pues para construir un santuario, y un santuario con una reliquia se podía convertir en un lugar de peregrinación. Esto en la antigüedad se dio mucho. Y a veces encontramos pues, que las reliquias de un mismo santo acaban en lugares muy dispersos, muy dispares y muy distantes unos de otros. Así que, ¿dónde acabó ese santo? Pues no lo sabemos muy bien, porque cada lugar donde hay una reliquia se atribuye a que ese santo fue allí, claro que sí, fue allí y evangelizó aquel lugar. ¿Qué es verdad? ¿Qué es leyenda? ¿Dónde hay una base? Pues es dificilísimo de saber. Aquí lo que vamos a recoger es lo que tenemos por tradición y vamos a ver hasta qué punto pues, podemos fiarnos o podemos tener un poco de confianza en estas leyendas y tradiciones. Vamos a empezar con el primer apóstol, Andrés. ¿Por qué es el primero? Porque según el Evangelio de San Juan, Andrés fue el primer apóstol llamado por Jesús, que siguió a Jesús. Andrés, junto con otro discípulo, eran discípulos de Juan Bautista en el Jordán, y desde el Jordán empezaron a seguir a Jesús. Pues Andrés, he recogido unas pinturas del Museo del Prado que representan a todos los apóstoles. Andrés era pescador de Betsaida.
Sus padres, según el Evangelio y la tradición, se llamaban Jonás y Juana. Su nombre es griego, aunque era Galileo, pues en Galilea era una zona muy influida por la cultura griega y muchas personas tenían nombres griegos. Andrés en griego significa viril, valeroso. Hay una palabra en griego que es aner, andras, que significa hombre, sencillamente hombre. Bien, pues fue el primer apóstol llamado en el Jordán, antes había sido discípulo de Juan Bautista. Andrés es hermano de Simón Pedro y, como vemos en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, muy amigo de otro discípulo, Felipe. Andrés, según parece, Andrés murió mártir en Acaya, que es el sur de Grecia, en una ciudad muy importante que es Patras. Parece que Andrés, después de Jerusalén, pues viajó a Grecia a llevar allá el Evangelio. En Patras convirtió a muchas personas, incluso a la esposa del cónsul de la ciudad. Pero el cónsul no quería ni oír hablar del cristianismo. Intentó pues disuadir a Andrés de que siguiera predicando y, como no lo consiguió, pues lo mandó ejecutar. Y Andrés, según la tradición, murió en una cruz a espada, en una cruz en forma de X. Por eso el símbolo de San Andrés es la cruz a espada, la cruz en X. Aquí tenemos un resumen de dónde fue, a Acaya, Grecia, fundó. ¿Qué fundó? Claro, aquí es donde ya la tradición empieza a mezclarse. Si Andrés fue a Grecia y murió mártir allí, pues allí se quedó. Pero la tradición dice que fue a Tracia y Escitia. ¿Dónde está Tracia y Escitia? Tracia está donde Rumanía, la actual Rumanía. Y Escitia era toda la zona que hoy es Ucrania y el norte del Mar Negro. Por tanto, es una zona de pueblos eslavos. Una zona que, por tradición, tiene como patrón a San Andrés. San Andrés es patrón de Rusia, es patrón de Ucrania, es el patrón de la Iglesia ortodoxa. Así como Pedro es el patrón de la Iglesia católica, Andrés es el gran patriarca de la Iglesia ortodoxa, de las iglesias orientales, porque se piensa que él fue a evangelizar esas zonas. Si no fue él, fueron sus discípulos. Se conserva un evangelio apócrifo de Andrés, que es un evangelio de corriente gnóstica, y bueno, pues parece ser que murió mártir en Patras, como os he dicho, en una cruz a espada. Esta es la catedral de San Andrés en Patras, donde se conservan reliquias del santo. Hay también reliquias en Constantinopla y en otros lugares, pero esta es una de las más importantes. Así que si queréis venerar a San Andrés, un buen lugar para empezar puede ser este, en Grecia. Vamos a Simón Pedro. De Pedro ya hemos hablado mucho y sabemos muchísimo. Simón Pedro, pescador también de Betsaida, Galileo, hijo de Jonás y de Juana. Su nombre de pila es Simón, pero Jesús lo apoda Pedro, Petros en griego, o Cefas en hebreo, que quiere decir piedra, pedrusco, y metafóricamente quiere decir cabeza dura. Como ya sabemos que era Pedro, una persona muy obstinada y muy voluntarioso. Una persona con madera de líder, el líder del grupo de los 12, indiscutible. Todos los evangelios lo mencionan como líder y Jesús lo eligió por algo. Cuando empieza la primera iglesia en Jerusalén, Pedro es el líder de la comunidad, aunque poco a poco va cediendo lugar a Santiago. Y Pedro y Juan tuvieron un papel muy destacado en Jerusalén. Lo vimos al principio de los Hechos de los Apóstoles. Eran ellos los que predicaban en el templo, los que curaron al paralítico, los que después fueron a Samaria, un líder de la comunidad. Pero también sabemos que Pedro fue encarcelado por el rey Herodes Agripa, escapó de la cárcel milagrosamente y desde entonces Pedro abandona Jerusalén y se va a otro lugar. Según los hechos y según las tradiciones, pues fue a Antioquía, esa gran ciudad donde estaban Pablo y Bernabé, y después de predicar por algunas zonas de Siria y de Asia Menor, pues acabó en Roma. Y eso sí que la tradición está muy clara. Pedro acaba en las comunidades cristianas de Roma, posiblemente desde allí escribe sus cartas, las cartas de San Pedro. Un gran colaborador de Pedro fue Marcos, el joven Marcos, el sobrino de Bernabé,
y murió mártir bajo el emperador Nerón quizás hacia el año 67 de nuestra era. Bien, la gran obra de Pedro es consolidar las comunidades de Roma. Lo curioso es que en Roma ya había cristianos. Cuando Pablo llegó a Roma, antes que Pedro, ya sabemos que había cristianos. ¿Os recordáis que Pablo lo recibieron unos cristianos en Roma? Además de las cartas de Pablo, hay un evangelio apócrifo de Pedro y un apocalipsis de Pedro. Son unos escritos pues, que explican cosas interesantes y curiosas de San Pedro. Todo esto pertenece a la tradición bastante posterior. El símbolo de Pedro es la llave, las llaves. Por aquel episodio en el que Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no podrán contra él, ¿no? Bien, pues, ¿qué deciros de San Pedro? San Pedro sobre todo se venera en Roma, donde se ha levantado la Basílica del Vaticano sobre un campo, el Campus Vaticanus, donde se piensa que murió mártir. Se han descubierto restos de un cementerio paleocristiano muy antiguo, donde pues, se han encontrado huesos y tumbas con inscripciones donde se menciona a Pedro. Por lo tanto, es muy probable que realmente los restos de San Pedro estén ahí, subterráneos, enterrados bajo San Pedro del Vaticano. Santiago el mayor de los hermanos Zebedeos. Este Santiago, pues su nombre, Santiago, es la composición de Sant Jaco. El nombre verdadero de Santiago de pila era Jacob o Jacobo. Jacob en hebreo significa el suplantador, y si recordáis la historia del Jacob bíblico del Antiguo Testamento, pues era el hermano pequeño que suplanta y le roba la primogenitura a su hermano mayor. Bien, Santiago Jacobo, hijo de Zebedeo, pescador de Cafarnaúm y hermano de Juan, dos discípulos muy queridos por Jesús, de carácter fogoso, un poco violento, un poco fanático, los hijos del trueno, pero Jesús les tenía un cariño muy especial. Santiago es el primer apóstol en morir, lo vimos en los Hechos de los Apóstoles. Lo ordena matar el rey Agripa en Jerusalén hacia el año 41, entre el 41 y el 44. Por tanto, si muere en Jerusalén en los primeros años del cristianismo, como es toda esta leyenda, ¿de dónde viene? Toda la tradición de que vino a Hispania, evangelizó las tierras hispanas, animado por María, la Virgen del Pilar. Bien, esto es tradición mezclada con leyenda. Dicen que viajó a Hispania y luego regresó a Jerusalén. Bastante difícil en aquellas épocas que pudiera viajar, evangelizar y volver. Pero ahí está la tradición y la leyenda. Es el santo patrón de España, su símbolo es la cruz de Santiago y la concha del peregrino, porque en la Edad Media, a partir del siglo IX, pues los reyes de Asturias, con la Reconquista, pues empezaron a explicar que se habían encontrado los restos de Santiago en aquel campo, en Galicia, el campo de las estrellas, Campo Estrellae, Campustelae, Compostela, de ahí viene el nombre de Compostela, y se construyó esta catedral que se convirtió en un gran centro de peregrinaciones en la Edad Media y hasta hoy. El Camino de Santiago es un camino importantísimo que recorre pues, media Europa y que ha sido pues, un itinerario fuente de cultura, de transmisión de ideas, de devoción, de arte, de cultura, de todo, de religiosidad. Esta es la Catedral de Santiago, donde se conservan pues, reliquias supuestamente de Santiago, el hermano de San Juan, el primer apóstol mártir. Juan, el hermano de Santiago. Pues Juan se lo identifica con el discípulo que Jesús amaba según el Evangelio de Juan, aunque la verdad sea dicha, el Evangelio de Juan nunca nombra al discípulo amado, nunca le da el nombre, es un misterio. Y habla muy poco el Evangelio de Juan de Santiago y de Juan, los Zebedeos, solo los menciona una vez. Curioso, ¿verdad? Bien, Juan, hijo de Salomé y de Zebedeo, pescador de Betsaida también, uno de los tres íntimos de Jesús. Jesús se transfigura en el monte Tabor delante de Pedro, Santiago y Juan. Si este Juan es el discípulo amado de Jesús,
pues es el único que está al pie de la cruz cuando todos escapan, y fue pues un gran compañero y amigo de Pedro en los inicios de la evangelización. ¿Qué hizo Juan después de estar en Jerusalén un tiempo? Bueno, pues la tradición explica que Juan, con María, la madre de Jesús, se fue a Asia Menor, donde estuvo evangelizando en diferentes iglesias de Asia Menor y acabó en Éfeso, donde fue obispo de la ciudad de Éfeso y donde sufrió persecución en tiempos del emperador Domiciano, que es cuando se escribe el Apocalipsis. Parece que Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, desde donde escribe a las iglesias de Asia, y después del emperador Domiciano, a la muerte de este emperador, Juan regresó de Patmos a Éfeso y murió pues, a edad provecta, casi a los 100 años o más. Este es el único apóstol que no muere mártir, que muere de anciano y que lleva una larga vida. Y dice la tradición que murió tan anciano por haber sido el único que estuvo al pie de la cruz de Jesús. Bien, de San Juan, el símbolo de San Juan es el águila que muchos escudos de diferentes países, reyes y nobles han adoptado como suya. El águila, que es el animal pues, que representa el misticismo, es uno de los 4 animales, de los 4 vivientes del Apocalipsis, representa las aves del cielo. De Juan tenemos el Evangelio, que se le atribuye 3 cartas y el Apocalipsis, aunque los biblistas, después de estudiar mucho, discuten si realmente el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis son de un mismo autor. Pero bueno, ahí se ha quedado. Estos son unos restos que hay en Éfeso, donde se ha encontrado una tumba que se cree que es la tumba del apóstol Juan en Éfeso y que gozan de mucha devoción. Vamos a Felipe, otro pescador de Betsaida y también uno de los primeros llamados. También en el Jordán estaba con Andrés, con Simón, con Juan quizás. Bien, pues Felipe es uno de los primeros a los que llama Jesús. Su nombre también es griego, significa amigo de los caballos. Y Felipe queda tan entusiasmado con Jesús que de inmediato llama a un amigo suyo, que es Natanael, a que se una al grupo de seguidores de Jesús. Felipe era uno de los discípulos muy cercanos a Jesús, aparece bastantes veces en el Evangelio de Juan. En la multiplicación de los panes es el que está ahí contando a ver cuánto dinero necesitan para comprar panes, para dar de comer a todos. Y bien, después de la resurrección de Jesús, ¿a dónde va Felipe? Pues según la tradición fue a Siria, donde está Antioquía, y después a Frigia, que está en Asia Menor, en la actual Turquía, y a Grecia. Dice la tradición que fue con una hija suya que también predicaba y evangelizaba. Ojo, no confundir con Felipe el diácono, este Felipe del grupo de Esteban, que es el que fue a Samaria, el que convirtió al Simón el mago, al eunuco, es otro Felipe, es diferente. Según la tradición, Felipe murió mártir en Hierápolis, que es una ciudad que está en Frigia, en Turquía, y también murió clavado en una cruz. Por eso a Felipe se lo representa, como vemos en la imagen, cargado con una cruz. De Felipe se conserva otro evangelio apócrifo, el Evangelio de Felipe, una carta de Felipe y unos hechos de Felipe explicando sus hazañas en Asia Menor. El símbolo de Felipe es una cruz y un libro. Y este es el teatro de Hierápolis, una gran ciudad romanizada, muy importante, cerca de un sitio que se llama Pamukkale. No sé si alguien ha viajado a Turquía, es muy famoso Pamukkale por sus aguas termales y por esas formaciones de piedra calcárea tan blancas, tan espectaculares. Pues Hierápolis está junto a Pamukkale, en Turquía. Aquí es donde terminó Felipe. Tomás. Vamos a Tomás, el incrédulo, pero también un discípulo muy destacado según el Evangelio de Juan. Tomás significa gemelo, es un apodo. El nombre de pila de Tomás era Judas. En el grupo de Jesús había 3 Judas. Judas era un nombre muy habitual entre los judíos. Bien, algunos biblistas dicen que este Judas podía ser hermano o primo o pariente de Jesús,
porque según el Evangelio de Marcos, Jesús tenía varios hermanos que se llamaban Judas, Simón, Santiago. ¿Pudo ser? No lo sabemos, tal vez. Lo que sí sabemos es que este Tomás era pescador en Galilea y los familiares de Jesús no eran pescadores, así que posiblemente se trata de otro Judas Tomás. Ahora, ¿de quién era gemelo? Pues era el gemelo de alguien, porque le llamaban así, era el apodo, el gemelo, el gemelo. Tomás, antes de ser incrédulo, era un apóstol muy valiente y decidido. Cuando Jesús va a Jerusalén antes de morir, él dice, vayamos con Jesús y muramos con él. Esto lo recoge el Evangelio de Juan. Bien, después de confesar a Jesús tras la resurrección, pues este Tomás se va a evangelizar Edesa, que es una ciudad que está en la actual Siria. Parece que va con otro apóstol, con Judas Tadeo. Y después la tradición dice que Tomás fue a la India, fue hasta la India, o sea, fue a Asia, muy lejos. Lo que sí se sabe es que se conservan, la tradición conserva iglesias que recuerdan a Tomás en la tierra de los partos. Los partos eran un pueblo que dominaba lo que hoy es Irán, Persia, Irán, ¿vale? La tierra de los partos. Así que de Persia, Irán a la India hay un paso, bueno, unos cuantos pasos. Pero sí la tradición asocia a Tomás con la evangelización de las tierras orientales. Parece que, según la tradición, murió mártir en la India o, según otras tradiciones, murió mártir en Persia. Sus reliquias están repartidas en diferentes lugares. En Edesa, en Siria, pero también en una ciudad de Italia, en Ortona, en los Abruzos. Se conservan de Tomás un evangelio apócrifo muy conocido y otros escritos, el Pistis Sophia, con los evangelistas, con los apóstoles, Felipe y Mateo. Uno de los símbolos de Santo Tomás es las flechas, porque parece que murió mártir asaeteado, o con flechas o con lanzas. Aquí tenemos la ciudad de Ortona, en Italia, donde está la catedral de Santo Tomás, que se ve abajo, y arriba un sepulcro donde se conservan reliquias de Santo Tomás. Pero hay reliquias de Santo Tomás en otros lugares, así que este pobre santo está muy repartido. ¿Dónde acabó sus días Santo Tomás? Dios lo sabe. Pero la tradición nos dice que fue pues por allá, por Oriente. Natanael. Natanael, al que animó a ser seguidor de Jesús, su amigo Felipe. Natanael se piensa que también es otro nombre para Bartolomé, porque Bartolomé es otro apodo, que quiere decir hijo de Ptolomeo. El nombre de pila posiblemente era Natanael y el apodo Bartolomé. Se dice que es de Caná, era de Caná de Galilea, y lo llamó Felipe en el Jordán. Le dijo, oye, vente que hemos encontrado al Mesías. Y Natanael al principio no quería creer mucho en Jesús, pero cuando Jesús lo vio y lo llamó, quedó convencido. Según la tradición, Bartolomé fue a evangelizar Armenia con Judas Tadeo y según algunas tradiciones llegó hasta el Cáucaso, la zona también de los escitas, y hasta la India. Parece que murió mártir en Armenia bajo el poder del rey Astiages y dicen que murió desollado con un cuchillo, por eso la tradición lo representa con ese cuchillo de carnicero. Pero las reliquias de San Bartolomé están por todas partes. Hay reliquias en Oriente, pero hay reliquias en Roma y en Frankfurt, nada menos. El símbolo de San Bartolomé es el cuchillo, fue a Armenia, fue hasta la India. Lo que sí se asocia mucho a San Bartolomé es la iglesia armenia. La iglesia armenia tiene mucha devoción a San Bartolomé. Y aquí tenemos la iglesia de San Bartolomé en la isla Tiberina, en Roma, en una isla que está en el medio del Tíber. Y en esta iglesia, si veis la inscripción en latín, dice: en esta basílica reposa el cuerpo de San Bartolomé apóstol. No todo el cuerpo, pero sí unas cuantas reliquias. Mateo. Mateo, también llamado Leví, el recaudador de impuestos, cuya conversión relatan todos los evangelios sinópticos.
Pues este Leví, el nombre de pila era Leví, y Mateo pues debía ser el apellido o el sobrenombre que significa don de Yahvé. En algunos evangelios aparece como Leví, en otros como Mateo. Sabemos que era recaudador de impuestos y que cuando Jesús lo llama, lo sigue sin dudar. A Mateo se le atribuye la escritura de uno de los evangelios y al parecer predicó en Judea, alrededor de Jerusalén, durante varios años. Según unas tradiciones fue a la tierra de los partos, Persia, Irán. Según otras tradiciones fue a Etiopía, al África. ¿En qué quedamos? ¿Fue a África? ¿Fue a Asia? No lo sabemos, pero su sepulcro se conserva en Salerno, en Italia. Y aquí tenemos la maravillosa cripta de la Catedral de Salerno. Fijaros qué belleza de pinturas y mosaicos. Bien, pues ahí en el centro hay un altar y debajo del altar hay un cofre donde pone tumba de San Mateo. Pues algunas reliquias de San Mateo descansan aquí en Salerno, en Italia. Simón el Cananeo. De este apóstol no sabemos casi nada, más que el nombre. Cananeo. Le llamaban el Cananeo. ¿Por qué? Porque era de Caná. Hay quienes dicen que sí era el novio de las bodas de Caná, pero cananeo es una palabra que también puede significar celoso, muy devoto de la ley de Dios, defensor del templo de Jerusalén, vamos, un judío de aquellos rigurosos, conservadores, fervoroso, celoso de la ley. También le llaman el celote. Bueno, pues este Simón, según otras tradiciones, era uno de estos hermanos o primos de Jesús, Santiago, Judas, José y Simón. No lo sabemos, el caso es que era uno de los 12. Hay también quienes dicen que después de Santiago, el hermano del Señor, lo sucedió como líder en la iglesia de Jerusalén. Aquí de nuevo tenemos que volver a la leyenda. Fijaros que lo representan con una sierra, porque, según la leyenda, murió mártir serrado. ¡Qué horror! ¿Dónde murió mártir? En Persia o en Babilonia con Judas Tadeo. Parece que Judas Tadeo y San Simón fueron juntos a evangelizar el Oriente. Pero fijaros, ¿dónde fue? Fue a Oriente Medio, fue a Persia, fue al Cáucaso, pero también dicen que fue a Edesa. Incluso en Glastonbury, que está en Inglaterra, nada menos, se conservan reliquias de este santo. ¿Llegó hasta allá San Simón? Posiblemente lo que llegaron fueron los huesecitos, las reliquias. Bien, esto es muy interesante. Parece bastante probable que Simón Cananeo, junto con Judas Tadeo, acabara en la tierra de los partos, en Persia, porque en Mosul hay una iglesia dedicada a Santo Tomás, pero en esta iglesia de Santo Tomás se han encontrado unas urnas con reliquias, y en esta concretamente, aunque con caracteres árabes, en esta urna se dice que hay reliquias del apóstol San Simón Cananeo. Ahí la tenemos, está ahí en unas excavaciones, y en otra urna muy parecida pues han encontrado reliquias atribuidas a San Judas Tadeo. Y vamos a Judas Tadeo, otro apóstol llamado Judas. El sobrenombre de Tadeo significa de pecho robusto, de corazón fuerte. En algún momento de los evangelios y de otras escrituras se le llama también Lebeo, de corazón tierno. ¿Quién era este Judas? ¿Era uno de estos hermanos o primos de Jesús, junto con Santiago y Simón y Tomás? ¿O no? No lo sabemos. El caso es que de Judas hay una carta apostólica, que es la carta de San Judas, que se atribuye a este santo, a este apóstol, y la tradición dice que fue a evangelizar Persia y toda la zona de Babilonia y de los partos. Pero tenemos restos de San Judas, sí, en Mosul, en Roma, en la iglesia del Vaticano, y en Toulouse, en Francia, también. Es un santo que, como todos sabéis, goza de gran devoción popular. El santo, el patrón de las causas imposibles. La tradición dice que murió chafado por una maza o con una hacha, por eso se le representa con esta especie de hacha. Y bueno, pues es uno de los santos más populares, se sabe poquísimo de él,
pero las tradiciones y las leyendas han proliferado. Ahí tenemos el otro símbolo de San Judas Tadeo, el hacha, y la epístola de San Judas que se conserva de él, una epístola preciosa, muy bonita. Esta es la iglesia de Santo Tomás en Mosul, donde se han encontrado estas reliquias que os he dicho de San Simón y San Judas Tadeo. Iglesia que ha sufrido bombardeos y muchos atentados y ataques por parte de los fundamentalistas musulmanes. Bueno, tenemos ahora al segundo Santiago del grupo de los apóstoles, Santiago el de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, que se piensa que es este primo o hermano de Jesús, tal vez hijo de un tío de Jesús llamado Cleofás, que también aparece en los Evangelios y en los Hechos. Lo llaman hermano del Señor, tenía algún parentesco con Jesús, ya fuera hermano o primo, y lo que sí sabemos por los Hechos es que fue el líder de la comunidad de Jerusalén y se quedó en Jerusalén. Era un hombre que, aparte de ser un seguidor de Jesús, pues gozaba de gran prestigio entre los judíos, porque era muy devoto y defensor de la ley de los judíos. Se le supone que es autor de la carta de Santiago. ¿Y cómo murió? Pues murió mártir en Jerusalén en el año 70, que es cuando hubo la gran revuelta judía contra los romanos. En esa revuelta, los judíos intentaron convencer a Santiago para que se proclamara defensor de la ley de Israel y para que renegara de Jesús y abrazara la fe judía tradicional de toda la vida, porque pensaban, si este hombre tan santo, tan bueno, que tiene tanto prestigio, dice que él es un seguidor de la ley, pues todos los judíos lo seguirán. Pero Santiago decidió ser fiel a Jesús y por eso dice la tradición que lo subieron a lo alto del templo de Jerusalén y lo echaron abajo. Lo tiraron de arriba abajo, lo despeñaron y murió. Y además dicen que pues, sus restos, su cadáver, lo machacaron con una maza. Por eso es uno de los símbolos de Santiago el Menor, la maza. Santiago tuvo el gran mérito de consolidar la comunidad de Jerusalén con una tendencia muy judía. Recordad en el Concilio de Jerusalén que él fue el que insistió en que los cristianos, no tenían que circuncidarse, pero sí debían seguir lo básico de la ley de Israel. Este es el lugar donde se piensa que murió mártir Santiago. Bien, tenemos uno de los 12 que no es santo, al menos no lo veneramos como santo, Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12, elegido por Jesús, y gozaba de confianza de Jesús, porque lo nombró el administrador del grupo, es el que llevaba la economía, la bolsa del grupo. ¿Qué significa Iscariote? El nombre Judas está claro, Judas es Judá, un nombre muy típico entre los judíos. Iscariote hay quienes dicen que quiere decir que venía de un pueblo llamado Cariot, pero nadie hasta el día de hoy ha encontrado dónde está ese pueblo. Otros dicen que su padre se llamaba Scariot, no se sabe, es un misterio este nombre. Sí sabemos, pues esto, que era un discípulo de confianza de Jesús, pero que en un momento dado esa confianza se rompe y decide entregar a su maestro por 30 monedas. En la última cena estaba sentado al lado de Jesús, porque cuando Pedro quiere saber quién va a ser el que va a traicionar a Jesús, y Jesús dice, aquel a quien le dé del pan que voy a mojar, Jesús se lo da al que está sentado a su lado. Si Pedro estaba a un lado, Judas estaba al otro lado. Era un discípulo importante. Bien, ¿cómo muere Judas? Pues aquí tenemos dos versiones. Según San Mateo, muere ahorcado, desesperado por haber traicionado a su maestro. Según los Hechos de los Apóstoles de Lucas, pues Judas no se suicidó, no se ahorcó, sino que compró un campo con las 30 monedas y cuando fue a ver su campo, a ver qué hacía, pues murió reventado de esa muerte tan atroz que se considera un castigo del cielo. Curiosamente, a Judas se le atribuye un evangelio. No es un evangelio canónico, es un escrito gnóstico, un escrito muy curioso, donde, pues se aparta bastante de la doctrina cristiana, porque en este evangelio viene a decir que Jesús le pidió a Judas que lo traicionara y que lo entregara a las autoridades.
Y según este Evangelio, la muerte de Jesús pues, fue todo un montaje entre Jesús y Judas. Esto no encaja ni con la historia ni con los otros evangelios. Es un evangelio que tiene su interés, pero se aparta de la doctrina cristiana y da una imagen pues, de Jesús y de Judas que no encaja para nada con lo que creemos, ¿no? Bien, como curiosidad, aquí tenemos un campo en las afueras de Jerusalén donde se ha levantado un monasterio, que es este edificio blanco que se ve aquí, un monasterio que parece ser que lo lleva la Iglesia armenia. Bien, este monasterio se llama el monasterio de Hakeldama. Hakeldama, el campo de sangre. Dice la tradición que este fue el campo que compró Judas con las 30 monedas. Como era un precio de sangre, los judíos decidieron destinarlo a cementerio de los extranjeros, porque se consideraba un terreno profano, no sagrado. Y bueno, pues los creyentes de la Iglesia armenia han construido aquí este monasterio para recordar este lugar. Matías. Bueno, vamos a ver qué pasa con el sustituto de Judas, San Matías, del que solo sabemos por el libro de los Hechos. Bueno, su nombre de entrada ya es curioso. Matías quiere decir elegido o elección de Dios. Sabemos que Matías era un candidato a sustituir a Judas. Pedro lo presenta junto con José Bernabé y sabemos que era uno de los seguidores de Jesús, de aquella multitud de seguidores que tenían Jesús. Conocía a Jesús, era una persona bastante cercana. Parece ser que era de tendencia conservadora. ¿Por qué? Porque es el que votan Santiago y todos los familiares de Jesús y la parte más conservadora y más judía de los discípulos. Fue el más votado en la asamblea y jamás se le vuelve a mencionar en el libro de los Hechos ni en ningún evangelio. Formaba parte de la comunidad de Jerusalén y al parecer se quedó allí, pero ahora tenemos la tradición. La tradición dice que fue a Etiopía, donde murió mártir, y que fue el fundador de la comunidad cristiana de Etiopía. Pero de nuevo, pues tenemos un evangelio de San Matías y un escrito que dice que son las palabras secretas de San Matías. Todos estos escritos son muy posteriores a los evangelios canónicos y bueno, pues son interesantes, pero no se sabe cuánto hay de cierto o de base real en ellos. Las reliquias de San Matías están en Roma, en Tréveris, que es una ciudad de Alemania, en Padua y hasta en Perú, en Lima. O sea que están repartidas por todo el mundo. Como dato curioso, en Alemania hay una ruta de San Matías que va de Tréveris y que va recorriendo diferentes iglesias. Esto es la iglesia de Padua, donde se conserva este maravilloso relicario con unas reliquias de San Matías. Esto está en Italia, en Roma, y es uno de los lugares más importantes de veneración de San Matías. ¿Qué hay en ese relicario realmente? Se supone que unos huesos de San Matías. No sabemos en realidad, pero bueno, la devoción está ahí. Vamos a ver a uno que no forma parte de los 12, el que no fue elegido en vez de San Matías, pero que la tradición lo llama San Bernabé apóstol. Bernabé se llamaba José y su apodo era el Justo. Bernabé quiere decir hijo de Nabé, ¿vale? Es el apellido. Bernabé es el apellido, el nombre es José y el sobrenombre el Justo. Sabemos por los Hechos bastantes cosas. Era un judío de Chipre, de la diáspora, de la comunidad de los judíos helenistas, candidato a ocupar el lugar de Judas. No lo ocupó, pero fue una persona muy importante en la comunidad de Jerusalén, un hombre de talante conciliador, con dotes de profecía, los Hechos lo llama profeta, una persona de mente abierta, muy tolerante, con mucho don de gentes. Fue uno de los fundadores de la comunidad de Antioquía, de total confianza de los apóstoles y de los ancianos, tío de Juan Marcos, el evangelista Marcos, y, como todos sabemos, compañero de Pablo en su primer viaje por Asia Menor. Después parte peras con Pablo, se distancia de Pablo, ¿y a dónde fue Bernabé? Pues Bernabé parece que fue a evangelizar su tierra natal, que era Chipre.
Se sabe porque hay una tradición muy fuerte que lo asocia a diferentes lugares de Chipre. Y parece ser que fue en la misma isla de Chipre donde murió mártir. Lo cierto es que en Chipre, en Famagusta, se conserva este monasterio dedicado a San Bernabé, donde se le venera. Está muy cerca de la ciudad de Salamina. Y no podemos acabar esto sin hablar de San Pablo. No es de los 12, él mismo lo dice, yo no soy de los 12, pero trabajó muchísimo, viajó muchísimo, esparció el Evangelio por donde pudo y más. Sobra que os hable de Pablo porque nos hemos pasado medio curso hablando de él y de sus hazañas. El símbolo de Pablo es la espada. Y sabéis que en el Apocalipsis la espada es también un símbolo de la palabra de Dios. La palabra penetrante de Dios, porque Pablo lleva su palabra como una espada sin cesar por todas partes. Mejor que hablar de San Pablo, veamos qué dice el mismo Pablo de sí mismo en la carta a los Corintios. Como veréis, Pablo de modesto no tiene nada, pero también sabe quién es muy consciente. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Yo fui un perseguidor, no soy un apóstol, no soy digno, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Dios me ha dado su gracia y soy lo que soy. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Lo dice sin modestia alguna, he hecho más que todos los demás apóstoles. Y posiblemente sea cierto, posiblemente, porque no paró. Los otros se quedaron en Jerusalén y bueno, pues fueron, según la tradición, a diferentes lugares. Pero Pablo dice, oye, yo me he movido y he ido por todas partes, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. He hecho muchísimo, más que nadie, pero por gracia de Dios. El mérito no es mío, sino del Señor. Y esta frase resume mucho el espíritu de Pablo y por qué fue tan valiente, tan incansable y nada le echó para atrás. No soy yo, es la gracia del Señor. Ahora, con el Señor me atrevo con todo. Aquí tenemos un mapa del mundo mediterráneo, lo que es todo Europa, el norte de África y una parte de Asia, el Oriente Próximo. Y estos son, en estas figuritas se representa por dónde los apóstoles y los primeros cristianos llevaron el Evangelio. Esto solo en el siglo I y principios del II, porque luego fueron más lejos, por supuesto. Fijaros que fueron por toda Asia Menor, sobre todo Pablo y Bernabé y luego San Juan. Luego se esparcieron mucho por Oriente, vemos que Oriente es un lugar preferente de evangelización, Siria, lo que es Mesopotamia, Persia, la zona del Cáucaso, y esto es Escitia, donde se dice que fue San Andrés, ¿vale? Esto es el Mar Negro y aquí está la zona de los escitas, la actual Rumanía. San Andrés fue por esta zona. Después tenemos evidentemente Grecia, la isla de Chipre y ya nos vamos a Roma, a Italia. Y aquí tenemos, uno que se escapó a Hispania, Santiago. Santiago o unos cristianos anónimos que no sabemos quiénes son, que llevaron el cristianismo a Hispania. Y años más tarde la tradición pues, nos dice que fue Santiago. Bien, ¿qué pasa con el norte de África y con Francia, con las Galias y con Inglaterra? Pues que más tarde sí fueron evangelizadores allá. Y muchos, todo el norte de África, hasta la llegada del Islam, fue una zona intensamente cristianizada. Del norte de África eran San Agustín y nuestro patrón, San Félix, de esta zona de por aquí, del actual Túnez. Bien, pues estas las semillas del Evangelio, cómo se fueron esparciendo por el mundo mediterráneo y oriental en los primeros siglos, gracias al trabajo incansable de los apóstoles. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias.